Entrevista de actualidad, Panamá Hoy. 8:09 de la mañana, 8:09 de la mañana, y nos acompaña a esta hora Roderick Gutiérrez. Él es especialista en gestión ambiental y director del grupo CAMSA. Buenos días, señor Gutiérrez. Gracias por acompañarnos a esta hora en Radio Panamá. Vamos a hablar un poco del contrato minero y todo el tema ambiental que este conlleva o tiene dentro de él y que se está, pues, todavía está en Asamblea Nacional. Ustedes como empresa especializada en este tipo de temas ambientales y de impacto ambiental, ¿cómo han visto, cómo analizan lo que se ha incluido dentro de el contrato minero? Sí, buenos días, antes que todo, muchas gracias por la invitación y un saludo a todos los radioyentes de este programa, ¿no? Bueno, sí, desde nuestro punto de vista como ambientalista, pero ambientalista de carrera, eso hay que también aclararlo un poco. Los que estudiamos, los que nos preparamos, los que creamos empresas, los que creamos fuentes de trabajo, los que realizamos estudios de impacto ambiental, somos los que denominamos como ambientalistas de carrera, no el ambientalista per se que estamos acostumbrados a ver o que están más expuestos a lo que son las redes sociales, que son los que actualmente o por durante muchos años no han estado tratando de explicar el tema de nuestra carrera, pero sin embargo no son realmente los ambientalistas como nosotros que hemos estudiado. Eso quería aclararlo porque hasta cierto punto dicen, pero si el ambientalismo está a favor de la minería o está a favor del progreso, sí, está a favor de la minería, está a favor del progreso. ¿Por qué? Porque casualmente nosotros somos los que estamos dentro de los proyectos, independientemente del sector que sea minero, sea hidroeléctrico, sea urbanístico, estamos dentro de los proyectos para entonces desde ahí realizar los cambios. Y ya entrando en materia con respecto a lo que se ha estado hablando del contrato de la empresa minera Panamá con el Estado, específicamente en la parte ambiental, nosotros nos ha llamado mucho la atención todo lo que se ha estado diciendo con respecto al tema ambiental específicamente, porque como dije hace un momento, ha tenido mucha cabida o mucha publicidad, no necesariamente las personas que están dentro de los proyectos y que saben cómo se hacen los proyectos. Pero sin embargo, cuando hablan del tema del contrato y utilizan nuestra profesión o la bandera ambiental porque es la que llama, por supuesto, y lo sabemos, es la que llama más sentimientos o más al sentimiento humano, menciona muchas cosas que no están dentro del contrato. Y para nosotros es muy importante recalcarlo porque una de las cosas que nosotros hicimos desde un principio fue pelear porque dentro del contrato, y no solamente este, sino en todos los contratos, existiera el componente ambiental bien explícito y también bien detallado ¿cómo se llama? Desde que se estaban haciendo las negociaciones. Cuando se estaba negociando este contrato, o sea, se llegaron a muchos acuerdos. Acuérdense que cuando uno negocia, uno primero llega a unos acuerdos. Después del acuerdo, entonces entras a la redacción. Cuando se estaba negociando el contrato de las 372 o compromisos que se llegó entre la empresa y el Estado, 263 eran compromisos ambientales y sociales. Eso fue un logro muy grande porque era casi el 70% del contrato o de la negociación en su momento donde se establecía el tema ambiental y social específicamente. Y también tuvimos anuente de que se plasmara dentro del contrato específicamente el tema ambiental y no quedara como solamente un cumplimiento, sino que quedara realmente bien establecido. Y cuando abrimos el contrato y nos vamos entonces al tema ambiental específicamente, donde se habla exactamente del tema, nos encontramos, y eso fue un logro que se logró desde el punto de vista ambiental, que en primera instancia se estableciera cuál era el marco jurídico ambiental de donde se iban a estar, ¿cómo se llama?, hablando los temas, y esto es el estudio de impacto ambiental. Usted, Cuando abrimos usted habla el... de ¿Ah? esos 30, usted habla de 32 compromisos ambientales dentro del contrato. No, 200, no, aclaro. Cuando se estaba negociando entre el Estado y la empresa, o sea, acuérdense que antes de redactar un contrato, primero se llegan a los acuerdos. ¿Cuáles son los acuerdos de ambas partes? De esos 372
acuerdos, 263 eran acuerdos ambientales y sociales. Una vez que ya se establecieron cuáles eran los acuerdos, entonces se entra a la redacción del contrato. Entonces, el tema ambiental, por supuesto, comienza en el capítulo 6, protección ambiental, en su artículo 25, o sea, ahí comienza entonces a hablar del tema ambiental, pero bien específico, tal cual como lo estábamos nosotros pidiendo desde un principio, de que no quedara como algo somero, o que no quedara como algo abierto, sino que quedara plasmado directamente en el contrato. Y por supuesto, entonces, como estaba explicando, o sea, lo primero que se establece es cuál es la norma o cuál es la herramienta ambiental que se iba a utilizar para normar el tema ambiental de este contrato. Por supuesto está la Ley General de Ambiente y están todos los decretos ambientales, aquí lo menciona, pero específicamente el estudio de impacto ambiental que fue aprobado, un categoría 3 que fue aprobado el 28 de diciembre de 2011. Ingeniero, temas puntuales importantes que le preocupan al panameño, a la ciudadanía. Sí. Deforestación, contaminación del agua y la pérdida del suelo, que aseguran que queda prácticamente muerto. ¿Cómo le podemos dar esa tranquilidad al que la persona que nos escucha y cómo podemos entender la situación? ¿Realmente se va a dar esta contaminación del agua? ¿Vamos a estar perdiendo nuestros ríos, nuestros lagos? Y el tema, obviamente, de la deforestación, ¿cómo se va a estar trabajando también? Mire, vamos por parte. En el tema del agua, o sea, yo sí lo puedo decir con toda propiedad porque conozco el proyecto y también conozco cuáles son las medidas que están utilizando actualmente para lo que es la conservación y protección de los acuíferos. Y actualmente no hay contaminación en lo que son las fuentes hídricas que están dentro de la concesión, porque también hay otra cosa también, o sea, fuera de la concesión la empresa no es responsable de lo que se está haciendo, pero sin embargo, o sea, con lo que se está haciendo dentro de la concesión, nosotros podemos utilizarlo como ejemplo para que otras empresas y para que el Estado también utilice como medidas de protección para evitar también lo que es el tema de la contaminación de las fuentes hídricas. Primero que todo, o sea, por ser una extracción de cobre específicamente, no se están utilizando químicos y no se están utilizando elementos que son contaminantes persistentes. Persistente quiere decir que se mantengan en el área o se mantengan en el ambiente por un periodo largo de tiempo. O sea, en el tema de como no se está aquí fundiendo y como no se está llegando al proceso final, solamente se está exportando lo que es el concentrado de cobre, que es ese polvito que estamos viendo en la televisión y estamos viendo en todos lados, que se almacena en el barco y después se va. Nosotros no estamos utilizando químicos aquí en Panamá para poder entonces llegar a ese proceso final. Por ende, lo que va a ir a dar a una presa de relave, porque todo lo que sale del proceso no va directamente a la fuente hídrica, va a una presa de relave. Lo que va a la presa de relave es agua, piedra y cal. ¿Por qué piedra? Piedra es todo lo que queda después del proceso una vez que se separó el mineral. ¿Por qué cal? Porque cal se utiliza para lo que es mantener el pH del agua. Y el agua, por supuesto, que es lo que va saliendo. Una vez llega el agua ¿cómo se llama? La presa de relave, esa misma agua que está llegando ahí, más la que se está acumulando de agua de lluvia, por eso que se habla de que el 99% del agua que se utiliza en el proceso es lluvia, porque se extrae nuevamente de la presa de relave y se bombea a unos grandes tanques y esos tanques después los bombean a lo que es la planta. Eso es un proceso que se ha estado haciendo por más de 5 años, eso no es un proceso nuevo ni es un proceso que se va a hacer, porque algunos piensan que esto es un proyecto que va a comenzar, no, esto es un proyecto que ya está operando hace más de 5 años y estaba en proceso de exploración desde los años 60. Esto no es nada nuevo tampoco. Entonces, algunos quieren pensar de que esto es algo que va a pasar más adelante. Y por supuesto, esto ha sido monitoreado tanto por el Ministerio de Ambiente como el Ministerio de Comercio e Industria y también la comunidad, porque entonces se estableció un programa de fiscalización por parte de la misma comunidad que ellos también están fiscalizando. ¿Cómo fiscalizan? Tomando muestras de agua y mandándolas a un laboratorio pagado por la empresa, o sea, por supuesto, por un laboratorio certificado, porque aquí también todo lo que uno dice lo sacan de contexto. Ah, no, porque lo paga la empresa, entonces amañado. No, es un laboratorio internacional en Vancouver que es certificado y por supuesto no se va a prestar para dar información falsa. Eso con respecto a lo que es el tema de agua. También se evita la erosión y también se evita que llegue
sedimentación a los ríos. Uno puede ver, cuando uno hace sobrevuelo, uno puede ver todos los ríos que están fuera de la concesión y los ríos que están dentro de la concesión. El color es diferente. ¿Por qué? Porque todas las actividades de deforestación, urbanización y todo que está fuera de la concesión, de la cual la empresa no tiene responsabilidad, no tienen sistema para contener lo que es el tema de la erosión, y eso va a dar entonces a los ríos, y por eso que estamos viendo las playas cada vez más chocolate y más oscuras, porque toda esa erosión está llegando entonces al mar. Lo que están dentro de la concesión, por supuesto, hay trampas para evitar lo que es el tema de la erosión, y por supuesto entonces ahí se puede ver la coloración más clara, el agua más cristalina, y por eso, ¿cómo se llama? Se evita que se vaya ¿cómo se llama? Que vaya llegando todo ese material al área de las fuentes hídricas. Eso con respecto al agua. Con respecto al agua podemos estar tranquilos en el sentido de que no hay contaminación actualmente. Y vuelvo y repito, lo puedo decir por todo lo que hice, lo puedo garantizar por todo lo que dije anteriormente. Que pueden haber errores humanos, sí pueden haber. Por eso es que existe un programa de prevención y existe monitoreos diarios, incluso con sensores que indican si los niveles suben, bajan, los pHs cambian o hay algún químico en el agua. Y esos sensores son automáticos, esos sensores avisan segundo a segundo, y uno puede decir, no, pero eso no sucede aquí en Panamá, eso solamente existe en otros países. Bueno, en Panamá lo tenemos ahora mismo, y hacia allá es donde tenemos que ir. Con respecto al tema de la deforestación, en el tema de la deforestación, sí es verdad, se necesita utilizar terreno, se necesita utilizar el área donde se va ¿cómo se llama?, a desarrollar la actividad. Pero yo pongo como un ejemplo, yo pongo el ejemplo de las barriadas. Todos nosotros hemos visto cómo se desarrolla una barriada. Todo el mundo ve cómo hacen el movimiento de tierra en una barriada para construir después las casas. Claro, nosotros lo estamos viendo en áreas más pequeñas, o estamos acostumbrados que en una barriada siempre se va todo para poder construir las casas. O sea, acá, ¿cuál es la diferencia con respecto a la minería? Y está establecido en el contrato y está establecido en la resolución de aprobación del estudio de impacto ambiental. Ellos sí tienen que deforestar para poder desarrollar su actividad, pero tienen un compromiso, que es el compromiso de la reforestación. ¿La reforestación qué quiere decir? Y un plan de cierre. ¿Qué quiere decir? Que a medida que van dejando de trabajar en algunas áreas, esas áreas se tienen que ir reforestando. Hay Claro. algunas áreas que no se van a poder hacer, como el Gracias Tajo. al señor Roderick Gutiérrez, especialista en gestión ambiental, director del Grupo CAMSA, por darnos a conocer estos detalles importantes en cuanto al tema ambiental en lo que rodea con el contrato minero en nuestro país. Muchísimas gracias, que tenga excelente día. Gracias a ustedes. Hasta luego.